Río Amazonas. Amazonas es tan abundante, diversa y maravillosa que no solo hay variedad de frutas, verduras y especies animales y vegetales, sino también tiene gente generosa que todavía sabe dar y compartir. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando se encendieron los motores. Serían 5 días de viaje por el río Amazonas y a pesar de la meditación del barco en la luz de la vela de años atrás, realmente nunca imaginé que en mi vida llegaría a experimentar un viaje así. Me encantó ver tantas casas indígenas sobre el agua. Dibujé muchas casas como esas cuando niña, eran mis favoritas. El río se veía revuelto, marrón, pero tan caudaloso que a veces no veía una de sus orillas, sintiéndome como si navegara en un mar de agua dulce. Los indígenas venían en canoas, se subían por el barco a vender comida o se acercaban esperando a que les arrojáramos cosas por la borda. Mientras tanto, yo iba haciendo lo que mejor se me daba, amistad con desconocidos y hablando de cada cosa. Como había estado desde que el barco estaba vacío, llegué a conocer a varios de los pasajeros que se quedaron en el segundo piso. Pasamos muy bien e íbamos tan integrados que una vez escuché parecemos una gran familia. Un músico de Belén amenizó el viaje con su guitarra y sus equipos de sonido. Nos hicimos amigos y le pedí que me dejara cantar. Él accedió y antes tuvimos que practicar. Fue una experiencia inolvidable y altamente sanadora para mí, porque durante varios años de mi niñez y adolescencia estuve en el coro del colegio, aunque nunca tuve allí la oportunidad de cantar como solista, así que en el barco estaba cumpliendo ese sueño oculto de tanto tiempo. Las personas aplaudían, silbaban y tomaban fotos. Fue un día lleno de flashes de cámaras y me sentí muy orgullosa de mí, también por haber animado a otras personas a vivir lo mismo que yo. Amazonas, rio da minha vida, a imagem tão linda que me Deus criou. Fez o céu, a mata, a terra, uniu os caboclos, construiu o amor. Bate forte o tambor. Quiero tiki 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 tac. Esta canción se llama Tic 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 Tac de la banda Carrapicho. Carrapicho son esas partes de la planta que se le pegan a uno en la ropa y es compuesta por el señor Braulio Lima. Esta canción habla del río Amazonas, es muy linda la letra y tiene imágenes en el video que encuentran en YouTube del río Amazonas. Se los recomiendo. Afortunadamente no canté el tema de la película Titanic, porque de haber sido así, en la tarde del cuarto día de viaje, después de que hicimos una parada en un pueblo ribereño y que chocamos con otro barco, quizás nos hubiéramos hundido. Una de las hélices del barco se había averiado con el impacto y el capitán vino a calmar los ánimos, diciendo que tardaríamos al menos otros 2 días en llegar a Belén, pero que podíamos hacer un cambio de barco si así lo deseábamos. Yo, que no sabía dónde llegaría en Belén y sin prisa como iba, preferí quedarme, pero muchos pasajeros sí se fueron y dejaron el barco casi vacío. Para mi contento, el músico se quedó y pudimos seguir cantando. La llegada a Belén solo se retrasó un día. La desembocadura del río Amazonas en el Atlántico es de tal magnitud que me generó un poco de inquietud, dadas las condiciones del Nelio Correa, así se llamaba el barco. A lo lejos vi las luces de los edificios de la ciudad sobre un atardecer rosado, azul y gris, y pude percibir que se trataba de una ciudad muy grande. Cuando llegamos al puerto ya se había hecho de noche, y entonces mi inquietud cambió de objeto. Nunca he considerado que me mueva con confianza en las ciudades grandes, además que en ese punto empezaba a ver cómo varios aspectos indeseables para mí encontraban convergencia, como el poco dinero que llevaba, sin compañía, la ciudad grande y desconocida y la poca fluidez verbal del idioma nativo. Para mi fortuna, uno de los muchachos de la tripulación del barco me dijo que podía quedarme esa noche en el puerto, y también mi amigo el músico me ofreció su casa mientras yo decidía mi próximo paso. Sin dudarlo, acordé que lo esperaría a la mañana siguiente. De Belén a Sobral. Conocí solo un poco de Belén. Ha sido difícil para mí describir mis impresiones de las ciudades, que incluso me cuesta hacerlo con las del campo y la naturaleza que tanto me gustan. Pero sí puedo decir que la familia del músico me recibió como a otra hija y a pesar de que estaban muy preocupados por no saber qué iba a hacer de mí de ahí en adelante y que llegaran a infundirme algunos miedos más de los que yo ya tenía, los entendía porque yo tampoco sabía qué pasaría conmigo y comprendí por qué las personas se sienten a veces tan responsables al ayudar a los viajeros para luego soltarlos así, tan a su suerte. Les dije que lo mejor que podían hacer era imaginar que me iba muy bien
Mi amigo me acompañó al terminal de transportes, se despidió de mí y me quedé esperando la salida del bus. Una muchacha se me acercó y compartió una reflexión conmigo. No comprendí muy bien lo que ella dijo y justo cuando terminó escuchamos la bocina del bus anunciando la salida a Castañal. Me despedí de ella, subí al bus y me puse a llorar. Estaba un poco asustada, pero también reconfortada por esa muchacha que se había acercado a hablarme, como recordándome que estaba siendo protegida. Iba a la casa de Carlos, otro contacto que Cindy había hecho por Couchsurfing, previendo un paso por el litoral. Cindy facilitándome tanto la vida desde que nos conocimos. Cuando llegué, Carlos estaba trabajando y lo esperé algunas horas en la portería del conjunto donde vivía. Me recibió con la hospitalidad que es costumbre en el nordeste de Brasil. Castañal es un pueblo pequeño, lluvioso y retirado de la costa. Allí vi por primera vez una réplica del Cristo Corcovado de Río de Janeiro en uno de sus parques, donde también me sorprendió ver a tanta gente que sale a hacer ejercicios por las noches y tantos papeles pegados en los postes de la luz promoviendo el vegetarianismo y el cuidado a los animales. Allí también me enteré de que en Porto Velho habían robado todo el dinero y algunas pertenencias de Cindy, y en ese momento sentí mucho miedo, irresponsabilidad y culpa. Desde que nos habíamos separado, ella no había respondido a mis mensajes y estuve muy preocupada hasta que uno de los muchachos de Manaos me escribió diciendo que ella se encontraba bien, nuevamente en la casa de los meninos de la colina. Cindy volvió a Colombia después de pasar un mes en Manaos mientras hacía dinero para pagar su pasaje de vuelta. Fue en Medellín, después de casi 3 años, cuando ella me explicó cómo había sucedido todo. Aquí hay una referencia. Couchsurfing en Internet es una red social para viajeros. Le dije a Carlos que no sabía qué hacer ni para dónde ir. Él me recomendó Jericoacoara, un pueblo pequeño, turístico y que no estaba muy lejos de ahí, teniendo en cuenta las distancias de Brasil. Quise ir hacia allá y antes pasé por la casa de una pareja de amigos de él en Sobral. Sobral es una ciudad pequeña. Los amigos de Carlos se dedicaban a preparar y vender comidas vegetarianas y a la fotografía. Vivían con una perra labradora que casi me quita la nariz cuando entrada en confianza quiso darme un beso. Me advirtieron que tuviera mucho cuidado en Jericoacoara porque un mes atrás había sucedido algo muy triste con una turista extranjera. Esa noche por primera vez en mi vida temblé de miedo, con el asunto de Cindy en Porto Velho, también por nuestra experiencia en el barco de Manaos y ahora por esta nueva advertencia, empecé a dudar de Jericoacoara como destino seguro para mí. Me sentía perdida y sin saber hacia dónde ir, pero ya a punto de quedarme sin dinero y sin vislumbrar otros destinos mejores, al día siguiente tuve que armarme de valor e irme a tomar el bus.